Bueno, los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 12. Para los nuevos que están aquí, nosotros normalmente en esta iglesia lo que hacemos es estudiar la Biblia expositivamente. ¿Qué significa? Vamos cada libro versículo por versículo, desde el inicio hasta el final. Esto no quiere decir que si hay gente nueva ustedes no puedan entender todo lo que se dice, porque normalmente el maestro, el predicador intenta meterlos dentro de la historia. ¿Está bien? Pero esto es lo que hacemos normalmente, no siempre se predica así. A veces se predica también un temático o textual, es decir, se agarra un tema, pero normalmente tenemos distintos predicadores y yo personalmente estoy enseñando el libro de Apocalipsis, que no es precisamente el mejor libro para uno que inicia. No obstante, es un libro muy importante. La palabra Apocalipsis significa revelar algo que está escondido, como en el telón del teatro, cuando uno paga su entrada y va a ver una obra teatral, una ópera, y antes de iniciar está todo a medias luces y a un cierto punto se corre el telón y se empieza a ver lo que está detrás. Esto es un poco la idea de Apocalipsis. Y Dios dice en el capítulo 1 que va a revelar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora bien, Apocalipsis es como esas películas que ahora están de moda, que, por ejemplo, tú viste la primera parte hace 20 años y ahora te hacen la historia anterior a esa, ¿no? ¿Cómo se llama? Un prequel. ¿Cómo se llama? Los que saben inglés. Un prequel, ¿no? Algo así creo que se llama. Y, por ejemplo, ahora descubrimos, no sé, a mi esposa le gusta no la serie de Karate Kid, las películas, ¿se acuerdan? Pero ahora hicieron la serie para descubrir de dónde venían esos personajes. Bueno, el Apocalipsis muchas veces nos muestra hacia el futuro y a un cierto punto el apóstol Juan, que es quien lo escribió, se para y te empieza a contar a través, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, de una ilustración megagaláctica, porque de eso se trata, son ilustraciones galácticas en los cielos, y te empieza a contar la historia para que puedas entender lo que está detrás. Por supuesto, fue escrito en un momento en el que el género literario que se llamaba apocalíptico, estaba muy de moda. Y la gente entendía que era un género literario en ese momento, en el primer siglo, en el cual se decían cosas a través de cuadros e ilustraciones. Por lo cual el libro de Apocalipsis puede resultar, para una persona que lo lee por primera vez, hasta algo que un maníaco ha escrito. Pero no es así. Simplemente son figuras, ilustraciones, que ilustran la historia humana y el plan de redención de Dios a un pueblo, los salvados de todos los tiempos, el llamado pueblo de Dios. ¿Y por qué estoy haciendo esta introducción? Bueno, lo van a entender cuando leamos ahora el capítulo 12, pero primero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Señor, te agradecemos que estamos aquí un domingo más, delante de tu palabra, delante de ti, Señor. Venimos con todas nuestras dificultades, nuestras ignorancias, nuestros problemas, Señor, aún nuestros pecados por los que te pedimos perdón y nos arrepentimos una vez más, Señor, y queremos que tú, por medio de tu Espíritu Santo, a través de tu Hijo, nos modeles, Señor, nos hagas comprender, nos hagas aprender, nos hagas reiniciar nuestra mente conforme a tu palabra, que es la única verdad que hay en este mundo, Señor, la única que lo trasciende, la única que nos revela realmente las cosas como están, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. Y también, si hay personas aquí que no conocen a Jesús como Señor y Salvador, que hoy puedan experimentar ese nuevo nacimiento, que solo tú puedes traer en tu gracia, Señor. Y si hay hermanos y hermanas aquí que están luchando con pecados no consagrados a ti, Señor, ayúdalos, guíalos una vez más a la cruz de Cristo, al arrepentimiento, a conocerte, Señor. Y nos quedamos asombrados por las perfecciones de tus palabras, cómo ellas nos cuentan la historia en el modo correcto
y cómo a través de ellas podemos comprenderlo todo por tu gracia, aunque no sepamos nada, Señor. Podemos ser sabios en tus palabras y esto nos enriquece. Ayúdanos a poder serlos, Padre, por tu gracia. Pido tu guía y que tú me guíes e inclines los corazones y las voluntades a ti, Señor. Que perfecciones cualquier error que yo diga, Señor. Que nos ayudes, Señor, a buscarte y a conocerte más, Señor. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Apocalipsis 12. Voy a leer un poquito, no todo el capítulo, y después vamos a empezar a estudiarlo. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. El título para esta predicación que yo les propongo es La guerra invisible y la victoria irreversible del Cordero. Luego vamos a ver que habla de la victoria del Cordero, ¿no? Más adelante. Hoy la Iglesia de Jesucristo, y cuando hablo de iglesia para los nuevos no hablo de una denominación. En la Biblia no vemos una denominación. En la Biblia a través de toda la historia vemos un pueblo que es el pueblo de Dios, que en algunos lugares de las Escrituras viene llamado Israel, pero no se refiere nunca al Israel nación física, aunque por mucha parte de la historia así se creyó. Aún los que eran parte del pueblo pensaban que el pueblo de Dios era el Israel nación. La verdad es que dentro de este Israel nación había 2 grupos de personas. Estaban los que realmente creían en Dios, le obedecían, y estaban aquellos que eran rebeldes. Por ejemplo, vemos en la Biblia cómo el Israel nación siempre caía en adoración de dioses falsos, paganos. Copiaba. Esta semana, los que están haciendo la lectura, hubo hasta un rey que fue en el nombre de Jehová, ganó una guerra, venció a los enemigos y después trajo los dioses de esos enemigos y los adoró. Y Dios se encendió en ira contra él y le dijo, ¿cómo? Yo te hago ganar la guerra y tú vas y agarras a los dioses que perdieron y los adoras. ¿Estás loco? O sea, una locura, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de lo que era la nación de Israel había lo que se llama en las Escrituras el remanente. Y este es el verdadero Israel. Así como hoy en día las iglesias cristianas están llenas de falsos cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Son malas personas, humanamente hablando, son gente que van ahí para engañar a otros. La mayoría no. La mayoría lo hace con buenas intenciones, pero no han nacido de nuevo. Entonces no son parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hoy en día, en las Escrituras, comprendemos que es la iglesia. La palabra iglesia en hebreo, en griego, significa asamblea, una congregación. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era una ilustración de lo que es realmente el pueblo de Dios,
que es el Israel de todos los tiempos, o la iglesia de todos los tiempos, o los salvados de todos los tiempos. Hoy en día, la iglesia, como siempre en todos los tiempos de la historia humana, está aún en la tierra y hay gente salvada de todas las naciones, no solo los israelitas, que hay israelitas cristianos, mesiánicos, ¿está bien? Pero también estamos los gentiles, que no somos ciudadanos del Israel nación, pero que somos el verdadero Israel. ¿En qué sentido? El pueblo de Dios. Entonces, cuando yo me refiero a iglesia, quiten de su mente la idea, el chip de la iglesia romana o de la iglesia pentecostal o de la iglesia bautista. Esas denominaciones sirven para conocer doctrinas que representan a ese grupo de personas. Ustedes saben que nosotros aquí creemos que la Biblia, si tuviéramos que poner una etiqueta, si alguien nos pregunta, ¿pero qué doctrina tienen ustedes? Bueno, nosotros como iglesia es una doctrina más o menos bautista reformada. ¿Por qué? Porque creemos que eso es lo que más se acerca a lo que la Biblia enseña. Pero si el día de mañana los bautistas reformados empiezan a predicar cosas que no están en la Biblia, no vamos a decir eso, ¿entienden? Es solo un modo para poder identificarte, ¿no? Ahora bien, nosotros lo que queremos es ser bíblicos. No somos parte de una denominación y por eso el nombre de nuestra iglesia es ABC, que significa Asamblea Bíblica Cristiana. Porque somos cristianos reales, o eso esperamos, y queremos y deseamos. Somos bíblicos porque lo que nos rige es la palabra de Dios. Esta es nuestra regla de autoridad para todo en nuestra vida, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Creemos que esta es la palabra de Dios, inerrante, perfecta, absolutamente suficiente para todo lo que necesitamos. Y somos una asamblea, porque somos un grupo de personas que se reúnen. ¿Está bien? También iglesia tenía el concepto en griego de un grupo que fue llamado aparte. Entonces, llamado aparte, la iglesia es llamada aparte del mundo. ¿En qué manera? Los que somos parte de la iglesia verdadera de Jesucristo, los realmente renacidos, no los que vamos a una congregación, que hay muchos, los realmente renacidos, fuimos llamados aparte y somos parte de la verdadera iglesia. San Agustín, él identificó que dentro de la iglesia visible hay mucha gente que no es parte de la iglesia verdadera, invisible. Y de hecho, esto Dios lo habla mucho en las Escrituras. Hay muchos falsos profetas, falsos enseñantes. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios realmente. Entonces tenemos que estar muy atentos en este modo de discernir la vida y la realidad que nos rodea. No sé si fui claro, pero si no después me pueden preguntar. Ahora, bajo este concepto, hoy vamos a ver acá que en este capítulo se habla del pueblo de Dios. Entendido en este modo, los renacidos, los salvos de todos los tiempos. Y este pueblo de Dios son la mujer. En este capítulo vienen representados por la mujer. Por eso les hice esta idea. Ahora, para los que son nuevos aquí o no han seguido el estudio, algunos que no vienen siempre, en Apocalipsis tenemos visiones celestiales y terrenales. Y es como una película en la cual el director va cambiando la escena, ¿no? Y primero te muestra cosas que suceden en el cielo y de consecuencia lo que sucede en la tierra. Y después en cierto punto vuelve al cielo. Y ahora estamos de nuevo en esa visión. ¿Por qué? Nos paramos, si vamos a mirar cronológicamente la historia, llegamos a la séptima trompeta. En Apocalipsis hay 7 sellos que se abren, que solo el Cordero puede ir desatando, como los libros antiguos, que para que lo leyera solo aquel a quien estaba enviado le ponían sellos, y solo la persona podía ir abriendo los sellos, como una cuestión legal, ¿no? Jesucristo es el que desató los sellos en el capítulo 5 de Apocalipsis, y ahora nos va comentando cómo la historia humana va a terminar. Y cada uno de sus sellos nos habla del juicio que Dios está llevando adelante, ha llevado adelante y llevará adelante sobre el mundo. Y ya vimos que hay 7 sellos, que después son 7 trompetas, que van a terminar siendo 7 copas. Los 7 sellos
son lo mismo que las 7 trompetas y que las 7 copas. Solo que gradualmente nos van hablando de la intensidad que Dios va aumentando contra el mundo y el sistema del diablo y de todo, bueno, lo que hablaba hoy Johnny, ¿no? Que no nos pusimos de acuerdo, que en este capítulo está también, lo vamos a ver. Todo este sistema que está bajo el maligno, el padre de toda mentira, el engañador. En este capítulo vamos a ver después el acusador de nuestros hermanos. Ahora, en la historia que veníamos viendo, nos paramos justo cuando el ángel tocó la 7ª trompeta, ¿se acuerdan? Y antes de eso, vimos que la iglesia había sido arrebatada con Cristo, viniendo en las nubes, ¿se acuerdan? El movimiento planetario que habrá antes de la venida de Jesucristo, en el cual los hombres caerán en suma confusión, dice el libro de Lucas, y también en mucha aflicción, porque verán eventos cósmicos, la tierra, las mareas de los mares moverse, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, los hombres temblarán, y a un cierto punto aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y esto es historia, esto no es símbolo. Como pasó con Jesucristo, ya pasó, así volverá a pasar. Jesucristo ascendió en una nube, dice Pablo en el libro de Corintios que más de 500 hermanos lo vieron y él dice, muchos están vivos, vayan a preguntarle si no me creen. Eso sucedió. Y ángeles se pusieron allí y le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Hechos capítulo 1. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así volverá. Y las escrituras en Mateo 24, en Lucas, en Daniel, en Apocalipsis y en Corintios y en Tesalonicenses, miren cuántos lugares, nos dice cómo Jesucristo volverá en las nubes con los ángeles de su poder. Y esto pasará visiblemente, físicamente, literalmente. Pero ahí nos quedamos. 7ª trompeta que anuncia la destrucción final del todo. Dios ya viene juzgando al mundo y a los que no creen en Él por sus pecados. Y la 7ª trompeta anuncia el final de todo. Es el final de la historia como la conocemos hoy. Según Pedro, es la destrucción total de todo lo que conocemos. Porque Pedro dice que todo yo no digo universo, porque ahí hay discusiones teológicas, pero al menos el sistema solar, él habla de las estrellas, se enrollará como un pergamino, todo será quemado. Y ahí vemos que la raza humana será transportada en su totalidad a lo que la Biblia llama el juicio. Y los incrédulos, porque los creyentes ya hemos sido juzgados en este momento, los incrédulos vienen delante de lo que se llama el juicio del trono blanco. Y vemos que no hay más lugar para el cielo y la tierra como lo conocemos hoy. Esto está en Apocalipsis, No me estoy inventando nada. Todo lo que estoy diciendo está en la Biblia, solo que estoy haciendo un resumen para introducirlos a todos. Dice que el cielo y la tierra no se encontró lugar para ellos. Y dice, vi a los hombres delante de Dios, grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos. Y ese es el juicio a los incrédulos. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Está bien? Esto está en Apocalipsis, los últimos capítulos de las Escrituras. Y ahí termina la historia como la conocemos, inicia una nueva tierra. Dice la Escritura, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Habla de la nueva Jerusalén, de nueva tierra, nuevos cielos, donde irá su pueblo. Nos paramos entonces en la 7ª trompeta. El ángel toca la trompeta. La 7ª trompeta es conocida también en la Escritura como el tercer ay de dolor. Está el primer ay, que es la 5ª trompeta, el segundo ay, que es la 6ª trompeta, y el tercer ay, el más grande de todos los ayes, es la 7ª trompeta. Y ahora se me apagó acá, como siempre. A ver cómo vuelve esto. Ok. Perdonen. Mejor tenerlo en papel, estas cosas. Estoy tratando de introducirlo. El tercer ay. El tercer ay es el ay más fuerte de los ayes, porque es el ay final. Ahora, tenemos que entender esto cuando empecemos a estudiar Apocalipsis 12, pero seguramente hoy no vamos a poder ir muy adelante. En Apocalipsis 12 ahora no continuamos en la línea temporal cronológica. Es como que ahora, como cambia la escena, ya no vemos lo que está pasando en la tierra, ahora Juan, guiado por el Espíritu, nos manda de nuevo hacia ver estas señales
en el cielo, no continúa la línea del tiempo, sino que ahora retrocede y a través de estas figuras nos cuenta de nuevo la historia de la humanidad. La verdadera historia, la que está detrás de la historia que nosotros conocemos, la que hace que la historia que nosotros conocemos suceda, la historia espiritual, la que está atrás, la que realmente rige todo lo que nosotros conocemos. No vuelve para atrás para confundir, sino para explicar. Como un maestro que enseña una verdad a sus niños y les cuenta una historia con figuras para que los niños puedan comprender esa verdad. Esto es lo que va a pasar y está pasando en Apocalipsis 12. Juan, a través de unas figuras, de dibujitos animados, si queremos, porque casi que parecen estos dibujos japoneses, ¿no? Ahí la mujer con la corona, vestido, el dragón, ¿no? Todo parece una serie de los años 70 de estos dibujitos, cartones animados japoneses, ¿no? Pero lo hace para que nosotros podamos comprender el succo, dirían los italianos, ¿no? El jugo, el contenido, lo más importante. Entonces acá Dios nos dice, ahora te voy a mostrar qué es lo que de verdad ha estado ocurriendo desde el principio. Y por qué el conflicto es tan feroz y será tan feroz. Y por qué la victoria, por supuesto, jamás está en duda. Primeramente vamos a hablar de la mujer, porque así está en la Escritura. Esto de una señal, no es que aparece un milagro, no, es un símbolo, una señal, un símbolo, esta es la palabra, un símbolo que aparece en el cielo. Una mujer vestida del sol. Ya les dije antes que este es el pueblo de Dios, porque nosotros reflejamos la luz del sol, ¿no? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero después dijo, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? A sus hijos, vosotros sois la luz. Por supuesto que nosotros no tenemos no tenemos luz propia. En algún modo también somos como la luna que refleja la luz del sol. Nosotros solo podemos reflejar la luz de Dios, no tenemos luz propia. Pero sí que la iglesia refleja la luz del Señor, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Claro, muchos en la historia intentan darle una interpretación. Hay una escuela teológica, por supuesto, de la Iglesia de Roma que dice que esta es María. Hay otra escuela que dice que esta es la Iglesia romana. Nosotros sabemos muy bien, porque muchos de nosotros éramos parte de esa doctrina, que la Iglesia romana empezó 300 y pico años después de Cristo. Y que empezó por cuestiones políticos. Que sí, que en algunos momentos de la historia predicaba la Biblia bien, en grandes momentos de la historia jamás ha predicado la Biblia como debe ser predicada, ni la ha vivido ni creído, pero seguramente acá no habla de la Iglesia romana, ni habla de María. Aquí vamos a seguir viendo el contexto que habla del pueblo de Dios. Y sabemos que los números en Apocalipsis son muy importantes. El 12 nos habla de las 12 tribus de Israel y nos habla de los 12 apóstoles. La iglesia cristiana, o el pueblo de Dios, de todos los tiempos, siempre se distinguía por esta particular, el 12, que lo representa. Y estando encinta, la mujer clamaba con dolores de parto la angustia del alumbramiento. Entonces, identificamos a esta mujer como el Israel que está esperando al Mesías. El verdadero Israel, no la nación, sino realmente, ¿se acuerdan cuando nació Jesucristo? Que había distintas personas que estaban esperando al Mesías. Una mujer que hacía 82 años desde que había quedado viuda, que esperaba al Mesías. Simeón que esperaba al Mesías. Había gente que esperaba al Mesías. Los religiosos de su tiempo no lo esperaban. Cuando vienen los magos, que no son magos, son astrónomos del Oriente, siguiendo señales del cielo, les dicen hasta dónde iban a ser. Sí, en Belén de Judea nacerá, ¿se acuerdan? Sabían hasta dónde iban a ser. Y así, allí nació. Y hubieron muchos testigos, pastores que estaban pastoreando por ahí las ovejillas. Había un verdadero Israel, el pueblo de Dios que estaba esperando al Mesías. Y esto representa a esta mujer, el pueblo de Dios, clamando con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y antes de hablar del alumbramiento, vamos a ver la otra figura que aparece aquí en escena.
¿Quién aparece? Un dragón. Un dragón escarlata. Esto también en el cielo, o sea, viene como proyectado así. La historia de la humanidad. A través de la mujer, que es el pueblo de Dios de todos los tiempos, y el dragón, escarlata. ¿Quién puede ser este dragón? ¿Quién es el dragón en la Biblia? Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Son todos sinónimos para él. Por supuesto que es él. El padre de toda mentira, el engañador. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto de las cabezas y los cuernos lo vemos en el libro de Daniel, en Ezequiel y en distintos lugares de la Escritura. ¿Habla de qué? Naciones, reinos, reyes, los potentes de los que hablaba hoy Johnny. Eso habla. De esto se puede hablar muchísimo, porque esto de los 7 cabezas, los 10 cuernos, hay interpretaciones escatológicas increíbles, pero no vamos a entrar en eso hoy. Si ustedes quieren, luego pueden hacerlo ustedes ese estudio, ¿no? Pero seguramente está hablando del reino, el imperio de Satanás en este mundo. Sabemos que en la Biblia viene descrito, con minúscula por supuesto, porque Satanás es una criatura. No hay ambigüedad entre poderes, ¿eh? No existe Dios y Satanás que son iguales y que luchan, para nada. Satanás es una criatura en la cual se despertó el mal y por el cual el mal existe, culpable del mal, engañó al hombre, engañó a Eva, engañó a Adán, y él es el que gobierna este mundo, o en algún modo, por su pecado, Dios lo usa a Satanás, Dios que es santo y que nunca impulsa a nadie al mal, odia todo mal, odia al pecado y odia al pecador, usa a Satanás, podríamos decir el autor del mal, para llevar adelante sus propósitos eternos maravillosos, increíbles. Pero Dios no comparte el pecado, la maldad, no está a favor de eso, para nada, lo odia, está en contra de todo eso, como me gusta decir a mí en las clases, no guiña los ojos, no te toca por abajo de la mesa, no. Todo pecado será juzgado. Esto lo sabemos. Y sabemos que todos los pecados de su pueblo han sido juzgados en la cruz de Cristo. Y todos los pecados de aquellos que no son de su pueblo serán juzgados en el infierno eternamente. Esto es lo que la Biblia enseña y eso es lo justo, lo correcto. Ahora, acá nos está hablando del sistema, de la estructura de gobierno, de las ideologías. Recuerden algo, Satanás, siendo una criatura, no es omnipresente, ¿eh? Porque muchas veces nosotros como cristianos, casi para justificar nuestros pecados, le damos la culpa siempre a Satanás de todo. Ah, el diablo me hizo esto, el diablo me hizo aquel. El diablo no sabe ni cómo nos llamamos nosotros, porque el diablo no se ocupa de nosotros. Probablemente se ocupa de cristianos tan santos como Job o como otros a los cuales él quiere destruir. El diablo no es omnipresente, no está en todos lados a la vez. No es omnisciente, el diablo no es Dios, ¿eh? El diablo es una criatura. ¿Cómo puede él tener tanto poder? Por la estructura que él domina. Y el poder del diablo no se basa en que es poderoso, se basa en que es el más grande y más astuto de todos los engañadores. Y eso sí que el diablo lo hace con nosotros. Pero lo hace a través de sus alas, de sus ejércitos, que son los demonios, que sí que están bien organizaditos y que saben por dónde va a caer James, Cecilia, Mirko, Becky, saben cuáles son tus debilidades, sabe qué vas a buscar, sabe hacia dónde tiran tus hormonas, sabe qué es lo que te va a hacer alejar de Dios y por ahí te atacan y te quieren desalentar y te quieren engañar y te engañan, porque si tú no te aferras a la palabra de verdad, sutilmente, Pablo le dijo a los corintios, yo temo que así como el diablo engañó a Eva sutilmente, como siempre digo, el diablo no viene con los cuernos de rojo, con el rastrillo. Hola, soy el diablo. ¿Cómo estás? Te voy a hacer mal. No. La Biblia dice que él se viste como ángel de luz y también sus espíritus, los que operan para él. El diablo puede estar acá mismo hablando, a través de algún hermano o alguna hermana. Ojo.
Ojito. Pero claro, para poder gobernar, visto que no es omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente, y mucho le falta, y que es una criatura, necesita un gobierno muy bien estructurado. No solo en las esferas celestiales o espirituales, sino también en las esferas materiales y físicas. Por eso es que hay muchos diablos entre nosotros, entre los humanos. Por eso es que los potentes del mundo, ¿cómo puede ser que la mayoría de los potentes del mundo nunca quieran lo mejor? A ver, tú puedes ser de cualquier ideología política, a mí no me importa. Puedes ser de derecha, de izquierda, de centro, lo que quieras. Podemos hablar ahora, podemos discutir, da lo mismo. Para mí son todos iguales, hijos del diablo, bajo él, operando. Sí, hay cosas mejores, hay cosas peores, hay cosas que sabemos que funcionan. Pero ¿por qué al final los gobiernos siempre terminan haciendo lo que es peor? ¿Por qué las leyes que pasan siempre son las peores? ¿Por qué siempre las cosas que ponen son injustas? ¿O no? ¿No les parece así? No sé, al menos yo como argentino lo viví siempre así, en mi país. Y no solo, viví en Italia 10 años, viví 15 años acá. Sí, Suiza un poquito mejor, es verdad. Los gobiernos quizás son mejores, hay ciertas cosas que son mejores, no te ofenda Johnny. Pero quiero decir, al final, ¿por qué no hacen las cosas mejores? ¿Por qué siempre las leyes tienden a justificar a los pecados, a los pecadores? ¿Por qué siempre lo... ¿Por qué? Por esto. Porque el sistema está comandado, regido, dirigido por el diablo, el padre de toda mentira. Recuerden, el engañador, el mentiroso. Jesús dijo esto, padre de mentiras. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque no hay verdad en él. Y él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestros padres queréis hacer. Él es engañador y mentiroso desde el inicio. Y yo le dije aquí los viernes, que esto me llamó la atención estudiando cuando hablamos del diablo, que no solo es mentiroso, es peor, es un mitómano. ¿Saben qué diferencia hay entre un mentiroso y un mitómano? Que se cree su mentira. Que se cree su mentira, porque si no, no tendría sentido. Un ángel tan potente, un querubín fuerte, que siguiera adelante sabiendo que va a terminar el lago de fuego él y todos los que le siguen, que sabiendo que Jesucristo venció en la cruz. ¿Por qué continúa? Porque es un mitómano. Él se cree sus mentiras. No hay peor engañador que el que cree que sus mentiras son verdades. Mírenlo entre sus amigos. No sé si alguna vez les tocó tener algún amigo o amiga realmente mentiroso. Porque yo te puedo mentir, pero me vas a descubrir seguro, porque o me voy a pisar, o me voy a poner colorado, no sé, lo que el mundo llama la mentira piadosa, que la cual todos alguna vez hemos hecho, ¿no? Y después tú mismo te das cuenta que eso, como dicen, la mentira tiene patas cortas, ¿no? El diablo no, sus mentiras son realmente eficaces, porque es un mitómano. Y muchos de sus secuaces también lo son. Y eso se nos pega, ¿no? Repetimos muchas veces una mentira, en lo particular también, ¿no? No hace falta tener un amigo, sino uno mismo recuerda que repite una mentira, otra chiquita, y después te la terminas creyendo. Total, y lo peor de las mentiras, ¿cuál es? Porque lo peor es que nuestra mente lucha contra nuestro espíritu, porque nuestra mente está contaminada. Es decir, yo estoy convencido que el 90% de las cosas que nosotros pensamos son equivocadas. Por eso es que la Biblia dice que, dije 90 como podría decir 99 o 70, da lo mismo. Por eso la Biblia dice que tenemos que transformar nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento que hace el Espíritu Santo yendo a la fuente de toda verdad que es la Biblia. Por eso yo cuando predico oro siempre, no sé si lo han notado, que Dios incline las voluntades y cambie nuestros modos de pensar. Porque aún yo mismo predicando acá puedo estar y estoy influenciado por mi idiosincrasia, mi modo de ver el mundo, mi cultura, mi modo de interpretar la Escritura, en modo tal que los voy a contaminar aún en las verdades bíblicas que estoy diciendo. Por eso les pido al Espíritu Santo que Él me ayude para que ustedes reciban lo que Él quiere que yo diga, aunque yo lo esté diciendo mal. ¿Se entiende? O aunque lo esté diciendo parcialmente mal. No a propósito, no voluntariamente, no conscientemente, pero por mi influencia, el bagaje que traigo. Es también por eso que Pablo dice que es una locura la predicación. O sea, es una locura porque realmente ahí vemos la obra de Dios. Es decir, ustedes hoy de acá no van a aprender nada, nada va a cambiar en su vida.
Nada de que yo le diga. Yo soy un mal orador, pero podría ser el mejor del mundo. Y aún así no cambiaría nada si el Espíritu Santo no obra en ustedes. O sea, no sirve para nada. Es por eso que también en esta iglesia practicamos la predicación expositiva, porque creemos que la Biblia es la que va cambiando el entendimiento. El Espíritu Santo usa esto. Bueno, no me quiero ir. Seguimos leyendo el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, el sistema, y en sus cabezas 7 diademas, reyes potentes, y su cola, versículo 4, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Acá también está hablando en modo figurado. Cuando habla de las estrellas, ustedes saben que muchas veces en la Biblia, cuando habla de estrellas, ¿de quién habla realmente? De ángeles. Eso lo vemos en distintos lugares de la Escritura. Si quieren apuntarlo, por si no me creen, en Job 38:7 habla de ángeles como de estrellas. En Isaías 14 dice el lucero de la mañana, refiriéndose a quién? A Satanás, ¿no? Y Ezequiel 28 también. Arrastrar con la cola, ¿qué quiere decir? Bueno, la cola en las Escrituras normalmente es símbolo de engaño, de una influencia corrupta o corruptora. Es algo falso que seduce. En Isaías 9:15, no lo busquen, dice así: el profeta que enseña mentira, él es la cola. Esto para que tengan una idea de las Escrituras, ¿no? Saben que las Escrituras se interpretan a sí mismas. Cualquiera que ha estudiado las reglas de interpretación de la Escritura, llamado la teología hermenéutica, hay una regla que dice que las Escrituras se interpretan a sí mismas. Y es muy importante esto, ¿no? Satanás entonces no vence aparentemente por poder, y no vencerá, sino que él convence por medio de la mentira. Y él logró convencer, cuando habla de tercera parte del cielo, no quiere decir que exactamente si había 1 trillón de ángeles, la tercera parte se convenció. Está hablando que, esto es algo para decir, hubo una gran parte de ángeles, minoritaria, pero que lo ha seguido en su engaño, que ha sido engañado por él. No solo los hombres, los ángeles también. Y estos son los que hoy conocemos como demonios. Algunos de los cuales están encerrados esperando el juicio, como dice Pedro, pero otros están sueltos. Lo vemos en el ministerio de Jesús, cuando Él manda vía demonios, lo vemos hoy en día. Sí que existe estar endemoniado. Y sí que esto es una grandísima prueba en contra de aquellos que no creen en un Dios, que no creen en las realidades espirituales. Yo les puedo asegurar que he estado en presencia de gente endemoniada. Y no estoy loco. ¿Está bien? Sí que hay muchos que dicen que están endemoniados y no lo están, eso es otra cosa. O hay muchas iglesias que usan esto de sacar demonios para llenar los bolsillos de los pastores, de los profetas, de los apóstoles. Esto sí, el 90% sí es engaño, pero sí que existe esta realidad, por supuesto que existe, y está clara y evidente. Perdonen. Satanás, mediante engaño, arrastró consigo una parte del ejército angelical en su rebelión contra Dios. Y ahora seguimos leyendo. Versículo 4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Se acuerdan cuando iba a nacer Jesús? ¿Cómo todo el alrededor quería destruirlo? ¿Se acuerdan? El ángel le tiene que decir a José, escapa a Egipto. Porque el que estaba, ¿quién era? Poncio Pilato, Herodes, el tetrarca, ¿no? Lo quería, bueno, ahí James sabe eso. Lo quería destruir. Herodes lo quería destruir. Y él le dice, y también cumpliendo profecías del Antiguo Testamento, ¿no? De Egipto llamé a mi hijo. Y ¿se acuerdan lo que sucede en Belén? Cómo son matados todos los niños de 2 años para abajo, ¿no? Por las dudas. Manda a matar a todos los niños. Querían destruirlo. Por supuesto. Satanás quería devorar al Mesías. No sé cuánto Satanás había entendido, porque vemos que muchas cosas él no las había comprendido. Porque vemos en la cruz que él pensaba que había ganado cuando era su derrota. ¿Por qué? Es un engañador, mentiroso, padre de mentiras, mitómano, autoengañado. Cree sus propias mentiras. Fabrica mentiras que él mismo cree. Versículo 5. Y la mujer, y ella dio a luz un hijo varón.
Por supuesto, esto ya estaba profetizado a Adán y a Eva, que de la simiente iban a ser aquel que le iba a pisar la cabeza a la serpiente. ¿Se acuerdan? El que se conoce en el Evangelio, el protoevangelio, el Evangelio primogenio, en Génesis 3:15. De ti saldrá uno que le va a pisar la cabeza, ¿no? Y esto fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. De la mujer, de su descendencia, de los que somos hijos del pacto que Dios hizo con Abraham antes de ser israelita de nación, cuando era un gentil. De allí provenimos nosotros, todos los que hemos creído y hemos renacido, y somos parte, sí, del Israel, que hoy en día es la iglesia, que siempre es el mismo pueblo. Y de esta mujer vino el Mesías. No es María, está hablando del pueblo de Dios. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Este, queridos amigos y hermanos, es Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y lo vemos en Salmo 2. Miren, si quieren ver el Salmo 2. Pero hay un montón de pasajes que pueden leer, Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, lo que hablaba el hermano. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y acá es Jesucristo, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Este es el que regirá, claro, juzgará. Sabemos que Dios juzgará a las naciones por medio de su Hijo. Será Jesucristo en cuerpo mismo que juzgará a las naciones para la eternidad, digamos, ¿no? Y volvemos al capítulo 12 de Apocalipsis. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este arrebatado es la ascensión de Jesucristo. Él ascendió, fue arrebatado para Dios. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Dónde está sentado el Hijo ahora? En el trono, a la diestra del Padre. Hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Sigue pisando a la serpiente, que ya fue destruida y vencida en la cruz. Y la serpiente es como aquella gallina, y los que vivían en el campo cuando jóvenes lo saben, que yo nunca lo hice, pero Vitelma seguro que sí. Le arranca la cabeza, ¿no? ¿Y qué hace la gallina luego? Corre y sigue caminando y se sigue moviendo por un tiempito. Así está Satanás ahora. Derrotado. Ya fue vencido, pero aún se sigue moviendo como una gallina sin cabeza loca de aquí para allá. Que sí, que hace 2000 años, no importa. Eso en la eternidad no es nada, son segundos de la gallina sin cabeza. Cristo subió primero, luego subirá a su iglesia. Esta es su ascensión. Esto, él antes de irse, ¿qué dijo en Mateo 28, 18? Toda potestad, vino el italiano, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Y bueno, ya sabemos todo lo que dice, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia vence en Él. Cristo no está esperando reinar, Cristo está reinando ahora. Y toda rodilla un día, dicen Filipenses, deberá doblarse ante Él. Y yo te invito hoy, que tú, hoy, en tu corazón, dobles tus rodillas. Y también físicamente, ve a tu casa, en tu aposento, dice la Escritura, en italiano, en tu cameretta, en tu piecita, cierra la puerta y dobla tus rodillas y confiesa que Jesucristo es el Señor, arrepiéntete de tus pecados y dile que Él te salve.
Cree en Él, porque solo Él es tu esperanza y solo Él es la esperanza. No hay otra esperanza. Solo Jesucristo, que vino como un varón, pero que es Dios, que se encarnó para salvarnos y que quedará en cuerpo por la eternidad, con sus heridas en su cuerpo, para mostrarnos cuánto duros y pesados y tremendos fueron nuestros pecados. Él pagó en la cruz y recibió la ira de su Padre, porque el que mató al Hijo no fueron los romanos, ni los judíos, ni los gentiles, ni los soldados. El que mató al Hijo en la cruz fue Dios el Padre, que derramó su ira, que debía derramar sobre nosotros, para que los que creen en Él puedan ser salvados eternamente y puedan renacer. Y luego Jesucristo resucitó, porque es Dios. Se hizo hombre, tomó cuerpo, pero jamás dejó de ser Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, Dios, el que creó todas las cosas con la palabra de su poder, el que está reinando hoy en día, pero aún no todos los pueden ver, pero que un día vendrá y reinará por la eternidad en un modo visible, palpable, que lo van a poder ver, y mandará al lago de fuego a aquellos que no se arrepienten y no creen en Él por la eternidad. Hubiera querido ir más adelante hoy, pero no me da el tiempo. Vamos a seguir la próxima vez, porque ahora pusimos solo la introducción del capítulo. Tenemos la mujer, el pueblo de Dios, tenemos Satanás, el dragón escarlata, y tenemos al varón, el más importante de todos aquí, que es Jesucristo, el centro de toda la historia. Y la próxima vez que yo predique, que no será la próxima semana, iremos a ver, desde el versículo 7, la guerra en el cielo. ¿Qué cambió en el cielo con la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo? Vamos a ver que el dragón escarlata fue echado del cielo. Fue lanzado a la tierra, dice la Escritura. Y vamos a ver esta gran batalla que hubo en el cielo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nosotros hoy? Cristo está reinando. No está reinando Satanás. Porque muchas veces en la vida de los cristianos, de las iglesias, se da más énfasis a Satanás y a los demonios que a Cristo y su reinado. Sí, así como le dije que todo eso existe indudablemente, les digo que eso es la nada mismo en comparación, en contraste con el reinado de Jesucristo. Y nosotros, su iglesia, podemos gozarnos hoy en día del reinado de Jesucristo en nuestros corazones, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, que es esta iglesia local, la ABC, pero en la iglesia de Jesucristo de todas las naciones, pueblo de toda lengua, nación, tribu, pueblo de todos lugares, naciones, que somos partes del cuerpo de Jesucristo y que podemos gozarnos, como decía Johnny, alegrarnos, ¿no? Gozarnos, que el Rey está en el trono, que Él está reinando. El énfasis no es en temer a Satanás, no tememos a Satanás, nosotros tememos a Dios. Respetamos a Satanás como un ser, ¿está bien? Lo respetamos como un ser, una criatura que Dios creó. Pero Él, para los que estamos en Cristo, nos debería resbalar. Debemos estar atentos a no ser engañados por Él o por sus huestes. Debemos estar atentos a no exponernos al pecado, al error. Debemos buscar al Señor para poder encontrar esta vida abundante que está en el Señor Jesucristo, que está en conocerlo, que está para los que no creen en Él, en creer en Él, en arrepentirse. Esto es el Evangelio. El Evangelio es buena noticia que se compone de dos cosas, fe y arrepentimiento. Arrepentirte de tus pecados y de quién eres, porque nacemos en una condición pecaminosa, detestable para Dios, y creer en el Señor Jesucristo, que Él vivió la vida que ninguno de nosotros puede vivir, una vida sin pecado para poder morir por nuestros pecados. Eso es el Evangelio, que si tú crees y te arrepientes y crees en Jesucristo como el Señor, serás salvado. Hermanos,
sigamos deleitándonos en la palabra, sigamos estudiando estas cosas y bueno, la próxima vez continuaremos con esta historia tan bonita.